Hola, buenas tardes. Los saludo en el nombre de nuestro Adón Yeshua. Eh, Tiempo ya que no me había conectado para poder seguir con lo de que estamos viendo de la introducción al Mateo hebreo, ¿cierto? De hebreo castellano. Y ahora nos toca el capítulo de Berechit o de este caso de Génesis, 21 y 23, ¿ya? Al 23, perdón. Vamos a empezar con el capítulo 21. Dice: Visitó Adonai a Sara, como había dicho, e hizo Adonai con Sara según había hablado. Sara pues concibió y le parió un hijo a Abraham en su vejez según el tiempo señalado que le había hablado a Adonai. O sea, recordemos que vino el mismo, antes de, obviamente, de venir como Yeshua, ¿cierto? Vino el mismo Señor con dos ángeles, ¿se acuerdan? Que después los envió a destruir Sodoma. Y le había dicho que al próximo momento, o un año después, ¿cierto? O 9 meses, según el tiempo de gestación, iba a parir un hijo en su vejez. Y ella se rió, le dio risa porque obviamente, imagínense, Sara en su vejez 90, Abraham 100 años. Entonces igual era poco común en ese momento, aunque antes de eso, recordemos que el tiempo de de Noé, todo, o sea, pasaba 160, Noé mismo siendo de 500 años engendró a sus hijos. Entonces ahora ya el tiempo después de cuando salieron después del arca, ¿cierto? Y siguieron las generaciones, ¿cierto? Bajó ya la cantidad de años y también el tiempo de gestación era más corto, eso se puede decir, o sea, tenían que, o se acortó, si se puede decir, ¿ya? Entonces, la mujer tenía eh, menstruaciones ya no como antes, de más años, sino que ya terminaba antes su periodo, ¿cierto? Y en ese tanto que le dice a Sara, ¿cierto? Ella se rió. Entonces el Señor le dijo que se había reído, le dijo que no lo había hecho. Pero por miedo no quería decir que se había reído, ¿ya? En ese momento ya había pasado, en este caso, 9 meses, un año puede ser más o menos, ¿ya? Dice el versículo 3: y Abraham llamó por nombre al hijo que se le había nacido, el cual Sara le había parido, Isaac. Isaac es risa, ese significa Isaac. ¿Por qué? Porque Sara se había reído. ¿Y por qué lo que dice? Y circuncidaron a Isaac el día octavo, como Elohim le había ordenado. Recuerden que también había hecho pacto con él de que tenía todo su casa, todos los varones nacían en casa, así como también el extranjero, el que nacía ahí, todo tenía que circuncidarse. Y él había circuncidado ya a su hijo Ismael, que había tenido con la egipcia, ¿cierto? Con su sierva. Entonces era costumbre ya al octavo día, según lo que el Señor le había dicho, que tenía que circuncidarlo. Entonces ahí lo circuncidó, ¿cierto? Dice, como le oí le había ordenado, y era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo. Imagínense, 100 años. Y dijo Sara: Elohim me ha hecho reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. Por eso le puso Isaac, risa, ¿ya? Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he parido un hijo en su vejez. Crecido el niño fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día en que Isaac, su hijo, fue destetado. En los judíos celebran mucho cuando pasa como ya, entre comillas, a, a formar parte ya como no de estar tomando solamente leche, sino que poder comer y cosas así, ¿ya? Entonces, era importante eso para los judíos. Ahora, eh, hizo un gran banquete, ¿cierto? Obviamente porque era su hijo que nació de su esposa más, ¿cierto? Y hizo un banquete y fue destetado, ¿ya? Dice el versículo 9: pero vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el que le dio a Abraham, en este caso a Ismael, jugando con su hijo Isaac. Aquí la palabra jugando
no significa que estaba jugando de buena forma o que estaba, eh, como se dice, como niños cuando se juntan y juegan y... No, acá la palabra es jugando, pero más como lo dice también en Gálatas, de una forma de acosándolo, como burlándose, ¿ya? Puede haber sido porque como estaba eh, recién destetado, qué sé yo, que había pasado como a una etapa más adulta, pero yo creo que igual Sara lo mimaba, después lo vamos a ver porque él sufrió mucho cuando murió su mamá, ¿ya? Puede ser que lo haya estado molestando por eso, ¿ya? O haberlo, como acá nosotros realmente molestamos a los niños que son como, que le dicen que son mamones, que pasan pegados a la mamá, entonces puede haber sido una cosa así parecida, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasó? Dice que a Sara no le gustó eso, obviamente, pues su madre que no quería que lo trataran así. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y dijo a Abraham, echa fuera a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo Isaac. Pero el asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham, porque, por cuanto era su hijo. Obviamente Abraham, si bien es cierto, amaba a Isaac más que a Ismael, pero también era su hijo, también era de su sangre. Entonces le pareció grave de echarlo, porque aún así Isaac, perdón, Ismael tenía como 13 años alrededor, entonces 13, 14 años más o menos por ahí. Entonces echarlo a esa edad igual era para él fuerte, siendo su padre, ¿ya? Obviamente él no quería hacerlo. Y dice versículo 12, y dijo Elohim a Abraham, no parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia, aunque también del hijo de la esclava haré una nación grande, perdón, una gran nación, pues él es descendiente tuyo. Y Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre con agua y lo dio a Agar, poniéndolo en su espalda y le entregó al muchacho y la despidió, ¿ya? O sea, le dijo que se fuera, qué sé yo, le dio pan y un odre de con agua, ¿ya? Los odres suena como a un odre, puede ser como algo, una vasija así de greda, no sé, de piedra, pero lo que o lo que ocupaban en ese momento era una piel de esto de cabra, ¿cierto? De chivo, no sé, de cabra, y la cocían de tal manera que era hermética, y adentro echaban agua o también echaban vino, y más o menos ¿cómo se llama? Estaba, o lo que hacía este odre, eran como entre 50, 40, 70, más o menos puede variar, depende del porte de la piel, ¿cierto? De ¿cómo se llama? De capacidad, ya más o menos 40 litros a 60, por ahí más o menos. Eso es lo que puede tener un odre de agua, ¿ya? Dentro del cuero, como les digo, y echaban adentro el agua. Eso es lo que le pasó, más o menos como ya supongamos que es entre 40 a 60 litros de agua es lo que le dio y pan. No se sabe cuánto pan, pero tiene que haber sido una buena ración. ¿Ya? Dice, se marchó y anduvo errante por el desierto de Beerseba, ¿ya? Y cuando se acabó el agua del odre, dejó al muchacho bajo uno de los arbustos, luego fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Pues dijo, no contemplaré la muerte de mi hijo. Se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que anduvo errante, qué sé yo, por todos lados. Dice que se sentó, cuando se acabó el agua, se, ¿cómo se llama? Se sentó a una distancia de un tiro de arco. Más o menos eso es como 100 metros, más o menos. Entre 50 y 100 metros, depende obviamente del tiro, pero es más o menos una distancia lejana para no ver al niño en el momento que iba a morir, ¿ya? Obviamente, y ahí se puso a llorar porque, o sea, a cualquier mamá no le va a gustar ver a su hijo morir en sus brazos, entonces lo hizo para no ver esa escena, ¿ya? Y dice, pero Elohim oyó la voz del muchacho en el lugar donde estaba. Este que se puso a llorar fue ¿cómo se llama? Ismael. Imagínense ponerse a llorar.
uno que es padre, bueno, la mamá también, escuchar llorar a su hijo cuando está enfermo, cuando necesita algo, es tremendo, o sea, es desgarrante. Imagínense escucharlo llorar ya que iba a morir, o sea, era una escena tremenda que yo creo que a nadie le gustaría, y nadie le gustaría estar en ese momento, o sea, todos tratamos de evitar ese momento, o sea, sobre todo cuando, por ejemplo, parte un hijo primero que los papás, no es, entre comillas, no es la ley de la vida, como se dice, y es tremendo, es un sufrimiento hasta el día de la muerte de los padres, ¿ya? Entonces, imagínense esta escena de Agar ver a su hijo morir, o sea, era tremendo. Entonces, y encima que el hijo se puso a llorar, obviamente alzó la voz y lloró, era peor aún, por eso dice una distancia de un tiro de arco, o sea, como 100 metros. Yo creo que ni siquiera para poder escucharlo llorar, ¿ya? Dice, pero Elohim oyó la voz del muchacho en el lugar donde estaba, y el ángel de Elohim llamó a Agar desde de los cielos y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en el lugar donde está. Levántate, toma al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Él no lo iba, el Señor, cierto, no iba a dejar a Ismael morir así de esa forma. Él tenía preparado algo para ¿cómo se llama? Para Ismael. No era que Dios lo iba a dejar botado y ya y se acabó y no, ¿cómo se llama? No, que se muera nomás, o sea, no es una, Dios no es una persona, o Dios no es, en este caso Yeshua, alguien sádico que va a hacer eso y como muchos lo pintan que él mata personas y así, no es por eso, o sea, hay cosas que obviamente él aborrece, como el pecado, ¿cierto? Las cosas que son abominables para él, pero no es por un tema que él sea sádico y quiera matar a las personas, sino que él ya tenía preparado algo para Ismael y hasta el día de hoy por los pueblos árabes son numerosos, ¿ya? Los descendientes de Ismael, que son primos de Israel en este caso, ¿ya? Dice, levántate, toma al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Y Elohim le abrió los ojos y vio un pozo de agua viva a Agar, ¿cierto? Y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y estaba Elohim con el muchacho, el cual fue criado y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. ¿Ya? Miren, vamos a ver cuál es en este caso, dónde estaba, salió, ¿cierto? Todo el desierto, ¿cierto? Donde está esta parte de aquí, toda esta parte de acá es Berseba, ahí. Toda esa parte de ahí es el desierto anduvo. Todo esto de acá y habitó después acá en Parán, ¿cierto? Y si vemos más acá al lado está Egipto. Entonces, su madre, como era egipcia, obviamente, tomó de ahí, obviamente tenía familia y tomó una mujer para su hijo de ahí, de Egipto. Pero ellos habitaron en esta parte, en todo el desierto de esta parte, ¿ya? Esa es la parte donde habitaron después Agar e Ismael, ¿ya? Dice el versículo 22. Y sucedió en aquel tiempo que Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, recordemos que Abimelech, ¿cierto? Tuvo, como entre comillas, un encontrón con Abraham, porque Abraham le dijo que era su hermana y él casi o sea, la tomó por mujer, pero Dios no le permitió llegar más allá. Entonces, obviamente lo hirió y él tuvo que orar y pedirle a Elohim que sanara su pueblo y ¿cómo se llama? Sus mujeres para que pudieran concebir, ¿ya? Entonces dice, sucedió en aquel tiempo que Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, se dirigieron a Abraham diciendo, Elohim está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Elohim que no me engañarás ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi posteridad, conforme a la misericordia que he obrado contigo. Haz conmigo y con la tierra en que estás, como forastero. Y dijo Abraham, yo lo juro. Pero Abraham se quejó que ante Abimelech, por causa de un pozo de agua del cual se habían apoderado los siervos de Abimelech. Y dijo Abimelech,
no sé quién pudo haber hecho tal cosa. Y además, ni tú me la habías informado, ni yo lo había oído hasta hoy. Y tomó Abraham un rebaño y una vacada y se las dio a Abimelech. Imagínense, un rebaño y una vacada. O sea, de esa hasta ese, ¿cómo se llama? Ese era lo que, la fortuna, si se puede decir, no sé, el patrimonio, eso es, patrimonio que tenía Abraham, una vacada y un rebaño, o sea, así algo poco, como se puede decir, ¿ya? Y se lo dio a Abimelech, ¿ya? Y dice, eh, eh, y se la dio a Abimelech, y ambos hicieron un pacto. Separó a Abraham 7 corderas del rebaño, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y dijo, que tomarás de mi mano estas 7 corderas a fin de que me seas testigo de que cavé este pozo. Por tanto, se llamó aquel lugar Beersheba. Esto significa, Beersheba, eh, Sheba es 7, ¿ya? Por eso todos los que salen acá, obviamente, tenían otro nombre o no tenían nombre, pero acá ahora Abraham y, ¿cómo se llama? Abimelech hicieron este pacto y le pusieron este nombre que obviamente como este libro lo escribió Moisés, entonces ya todos estos nombres estaban puestos, pero mientras va sucediendo todo esto, no tenían ese nombre. Hasta cuando van poniendo, por ejemplo, aquí mismo, que, que le pusieron Beersheba, ¿ya? Y quedó con ese nombre. Lo mismo de, por ejemplo, la ciudad de donde habitó siempre después de esto, en Hebrón, se llamaba Kiriat Arba, o la ciudad de Arba. Pero cuando habitó, ¿cómo se llama? Abraham, él le cambió al nombre Hebrón. Lo mismo, por ejemplo, la ciudad de Betel, que después vamos a ver con Jacob, se llamaba Luz. Entonces él le puso Betel o casa de Dios, ya porque tuvo un sueño y lo vamos a ver más adelante, tuvo un sueño. Entonces van cambiando los nombres y por lo general cuando se cambia un nombre o se pone un nombre ahí es porque hicieron un pacto o porque se le apareció el Señor o porque hicieron algún altar, qué sé yo. Ya siempre van colocando esos nombres y por lo general están hasta el día de hoy en Israel. Ya todos esos nombres. Dice, por tanto, llamó que el lugar Berseba, pues ambos se juramentaron allí. Pactaron pues en Berseba, y levantándose Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, regresaron a la tierra de los filisteos. Y plantó un tamarisco en Berseba, y allí invocó el nombre de Adonai el Olam. Y Abraham habitó como forastero muchos días en la tierra de los filisteos. ¿Qué significa Adonai el Olam? El Olam, esto no aparece por eso me gustó esta versión de la textual, porque no aparecen así los nombres como corresponde, como están en el hebreo. Ya en la Reina Valera u otras versiones aparece solamente el Señor, o Jehová el Señor, o el Señor, qué sé yo, no les ponen los nombres que corresponden. Entonces, por ejemplo, Adonai el Olam significa que es el Eterno, como Adonai el Eterno, o que está por encima de todas las cosas de la eternidad. Y eso me acordé de un versículo que hay en Isaías, mira, vamos a ir a verlo a Isaías. Isaías capítulo 9. Esto es Isaías capítulo 9 y versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando de nuestro Adón Yeshua, ¿ya? Dice, hijo nos es dado, el dominio está sobre su hombro, su nombre es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este Padre eterno no está hablando del Padre, ya, porque hasta ese momento nadie lo conocía, sino que el mismo Yeshua, después cuando vino como hombre, ¿cierto?, los dio a conocer. Este Padre eterno significa que es Padre de la eternidad. Lo que está hablando acá, el Olam, que Él es el creador de la vida, el autor de la vida, el mismo eterno, o sea, no tiene principio ni fin, es el Aleph Tav, el primero y el último. Eso es lo que está diciendo el Olam, o sea, que Él está por sobre toda la eternidad, ¿ya?
Y dice, y Abraham habitó como forastero muchos días en tierra de los filisteos. Si usted, mire, vamos a ver el mismo mapa que estábamos viendo. Ellos acá estaban en Beerseba, ahí, ¿cierto? Y toda esta parte era, ahí está Gaza, está Filistea, Asdod, todo lo que hoy en día está el conflicto, ¿cierto? Y dice que, ¿cómo se llama? Que hicieron un pacto de que él no se iba a olvidar de cómo se puede decir, de su posteridad, de su hijo, qué sé yo. Y aunque los mismos que están ahí hoy en día, los filisteos que están ahí, o en este caso ¿cómo se llama? Los palestinos que se llaman ahora, ellos, eh, aún así Israel les sigue dando alimentos, les tiene una planta desalinizadora de agua, aún así lo sigue teniendo ahí, porque Israel podría perfectamente tomar y arrasar con toda esa tierra de una pura vez, pero aún así les tiene misericordia y les sigue dando alimentos. Y si no, ahora ha hecho este tema de no dejar pasar, de tomarse la franja de Gaza y no dejar pasar ayuda humanitaria, no es porque le gusta que sufran ellos, es porque quiere que salga jamás, que es un grupo terrorista, que es un grupo que controla ese pueblo. Cuando llegan los camiones, ya, yo tengo un contacto de Telegram, que son la única forma que puedan uno ver videos sin que los corten, y cuando llegan estos caminos humanitarios, no les reparten a la gente, jamás llegan, toma, y ellos lo reparten y ellos los tienen para ellos y para ellos tomar el control de eso. Entonces hay mucha gente de Palestina que quiere que se vaya ese grupo. Hay gente que están de acuerdo con ellos y lo apoyan, pero no todos son lo mismo, o sea, no todos los palestinos quieren, ¿cómo se llama? En este caso, quieren la guerra, no quieren también estar sufriendo. Los mismos israelitas, sí, como les digo, ellos tienen todo el poder para poder arrasar con todo de una pura vez, pero no lo hacen. Buscan casa por casa a estos terroristas, en vez de haber hecho como una barrida, si se puede decir, y haber hecho todo esto de una pura vez. Y aún así siguen teniendo misericordia de la posteridad, de esta misma tierra que está hablando Abimelech, es lo que hoy en día están los palestinos, y aún así Israel sigue teniendo misericordia, dándoles comida, dándoles agua, dándoles luz a esta gente que se encuentra ahí, hospitales y todas esas cosas. Entonces, esto, imagínense, esto fue escrito, ¿cuánto? A ver, como 4.000 años más o menos antes, más o menos por ahí, 3.500 años antes, o sea, perdón, 3.500 años de ahora como estamos, de este tiempo de ahora, y todavía sigue Israel siendo benevolente con ellos. Sigue cumpliendo la promesa que le hizo Abraham a Abimelech. ¿Ya? Vamos al capítulo 22, dice, aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma a tu hijo, el amado, a quien amas, a Isaac, y ve a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a dos de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó leña para el holocausto y fue encaminado al lugar que le había dicho Ja Elohim. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Y dijo Abraham a su mozo, quedad aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos y volveremos a vosotros. ¿Ya? Donde vamos a cambiar la imagen. Ahí sí. Vamos a poner para que vean. Este es el viaje que hizo, ¿cómo se llama? Abraham. ¿Cierto? Partió de acá de Berseba y hizo camino de 3 días, hasta que llegó a Jerusalén, ¿ya? Que son como cerca de 70 kilómetros más o menos, que avanzó durante 3 días. Este es Hebrón donde después habitó, vamos a ver que él habitó aquí ya definitivo. Y obviamente después se fueron
¿cómo se llama? Abraham, estamos hablando después, obviamente, los otros hijos evitaron ahí y después te fueron a Egipto, ¿cierto? Cuando hubo la hambruna. Pero ese es el camino que hizo hasta Jerusalén, hasta arriba. Y en Jerusalén está el monte, los montes Moriah, está el monte Moriah, el mismo monte Sion, que es llamado, o el monte del templo que le llaman. Tiene, dentro de todo, o sea, tiene como varios nombres, si se puede decir, pero es el mismo lugar, ¿ya? Es el mismo lugar donde fue crucificado nuestro Señor. El mismo lugar donde Salomón construyó el templo, el monte Moriah. El Gólgota es por la ladera del otro lado, o sea, toda esa parte es la misma, pero tiene distintos nombres, se nombra de distintas formas, ¿ya? A ese lugar fue Abraham. Dice que llegó, obviamente caminó 3 días, 170 kilómetros, y llegó al lugar y le dijo a los mozos que andaban con él que ellos iban a postrarse, a adorar, ¿cierto? Y volverían. Dice el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron encaminados los dos juntos. E Isaac habló a su padre Abraham, diciendo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, el mismo Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Ojo con este versículo que acabamos de leer, lo vamos a ver más adelante. Y encaminados juntamente los dos llegaron al lugar que Jah Elohim le había dicho, y Abraham construyó allí el altar y arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar en la leña. Y a causa del acto traidor, recordemos que esta versión hace un doble énfasis en la palabra que usa aquí, porque la palabra que usa el Reina Valera es encima, pero también tiene otro significado que es a causa del acto traidor, ¿ya? Que la palabra es, se lo digo enseguida, es... espérame, espérame, que se me fue... acá está. Es me-al en hebreo. Me-al significa encima o a causa del acto traidor. Tiene doble significado. ¿Y por qué a causa del acto traidor? Del acto traidor, obviamente, de lo que pasó con el tema del pecado. ¿Ya? A eso se refiere el acto traidor. Dice el versículo 10, Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para eh, degollar a su hijo, pero el ángel de Adonai lo llamó, o el enviado Adonai lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham, y él le dijo, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano al muchacho ni le hagas nada, pues ahora conozco tu temor de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo el amado. Y alzando la vista, Abraham vio con sus ojos, he aquí un carnero trabado por los cuernos en el zarzal. Entonces Abraham tomó a Aleftab el carnero, recordemos que Aleftab, siempre cuando va esta palabra ahí, es porque está hablando o está haciendo referencia a Yeshua, ¿ya? Tomó Aleftab el carnero y lo sacrificó en el holocausto en lugar de su hijo, ¿ya? O sea, ellos no llevaban nada, sino que era porque tenía que sacrificar a su hijo, ¿cierto? Y cuando Isaac le pregunta, ¿y dónde está el cordero? Y ahora encontramos que él vio un carnero trabado con sus cuernos en el zarzal. Y ese carnero estaba representando a Yeshua, porque dice Aleptab el carnero, ¿ya? Pero vamos a seguir leyendo mejor. Dice, y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, para que hoy se diga, Adonai era visto en el monte. Adonai Jireh tiene como doble significado, o Adonai proveerá, o Adonai se ha mostrado, ¿ya? O será visto, ¿ya? Lo que dice acá, perdón, diga, Adonai era visto en el monte, o sea, será visto en el monte. ¿Y cuando se fue visto? Cuando vino el Señor y murió en el monte. Ahí fue visto, ¿ya? Dice, vamos a seguir leyendo y le vamos a explicar toda esa parte. Dice, y el ángel de Adonai eh, llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Adonai. ¿Qué es oráculo de Adonai? Es la palabra.
¿ya? Es el mismo señor Yeshua, eh, que está jurando, dice ahí, por mí mismo, o sea, por adorar, por el mismo Yeshua está jurando, dice, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, el amado, a causa de mí, ciertamente te bendeciré, ojo aquí, grandemente y te multiplicaré grandemente como las estrellas de los cielos y como la arena que está junto a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Ya, hasta ahí estamos bien porque es todo lo que le había prometido, ¿cierto? Lo que había hecho pacto antes cuando le dijo, mira las estrellas del cielo, vos si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia, eso ya se lo había prometido. Pero aquí viene algo diferente y le dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cuáles son las naciones de la tierra? Los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que pasó aquí? Si bien es cierto, eh, es algo parecido a lo que está mostrando como lo que iba a ser en el futuro, ¿cierto? En este monte donde mismo murió el Señor, pero en el momento cuando le dice, eh, que le dice Isaac a Abraham, ¿dónde está el cordero? Porque después vemos que sacrifica un carnero, y un cordero no es lo mismo que un carnero en el sentido de edad. El cordero es hasta un año, y el cordero el carnero es de ahí hacia adelante, del año para arriba, ya es un poco más viejo. Y los carneros se sacrificaban por pecado, por diferentes cosas que el pueblo cometía en pecado y cosas así, o engaños y diferentes, muchas cosas lo sacrificaban, ¿ya? Pero el cordero era el que le había dicho a Abraham, o sea, perdón, Elohim le dijo a Moisés cuando salieron de Egipto que tenían que hacer todas las veces la fiesta que celebra el pueblo de Israel hasta el día de hoy, pero de otra forma, pero es Pesaj, ¿ya? Donde tenían que sacrificar un cordero de un año sin mancha, eh, de macho, ¿ya? Y no podía ser más de ese año porque si no pasaba a carnero. Y ese tenía que quitar el pecado del mundo. Es lo que dijo Juan. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Todo el que escuchaba eso sabía que hablaba del Mesías. ¿Y qué es lo que está diciendo? Le dice Isaac a Abraham, ¿dónde está el cordero? Y le dice, Dios se proveerá. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Estaba profetizando que en algún momento Dios se iba a proveer de ese cordero. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Hicieron un pacto diciendo que a tu simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto hiciste mi voz. ¿Y cuándo se confirmó este pacto? ¿Cuándo fue válido? Cuando nuestro Adón Yeshua murió en el monte Moriah por nuestros pecados, ¿cierto? Por lo que hizo lo mismo que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que murió, o sea, perdón, no pasó la muerte por las casas de los israelitas, porque estaba la sangre de ese cordero. Es lo mismo que hace hoy en día. Nosotros la muerte no nos afecta porque tenemos la sangre del cordero en nosotros. Él murió y su sangre nos cubre de esa muerte, nos perdona de esos pecados. Y eso es lo que está diciendo, que en el momento que nuestro Adón Yeshua murió, se confirmó este pacto, de que serán benditas todas las naciones. Los gentiles en ese momento, cuando el Señor murió, ¿cómo se llama? En el monte Moriah, ahí se confirmó ese pacto y ahí empezaron a ser benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque también la salvación pasó al gentil, primeramente al judío y al gentil también. Y ese es el pacto que se está confirmando aquí. Imagínense cuando él ya sabía todo lo que iba a pasar, sabía todas estas cosas, y aquí está prometiéndole a Abraham que no solamente su simiente iba a ser bendita, sino que toda la de la tierra, o sea, todos los gentiles también, hasta que entre toda la plenitud de los gentiles, lo que dice en el Romano Pablo, ¿ya? Y por causa de este pacto que hizo acá, ¿cierto? Que fue confirmado como 1800 años después, con la muerte del Mesías. Por eso nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Somos benditos también cuando nosotros creemos en nuestro don Yeshua, y esa sangre de ese cordero
nos limpia obviamente de pecado y tampoco permite que nosotros muramos. No pasa la muerte por nuestra vida. En el sentido, no estamos hablando de la muerte carnal, sino que estamos hablando de muerte espiritual. No pasa la muerte por nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con esa sangre ¿cómo se llama? De este cordero que es nuestro Señor, que representa tanto al pueblo cuando salió el pueblo de Israel, ¿cierto? Y también cuando el pacto que hizo acá, cuando murió en el monte Moriah, el carnero que sacrificó eh, Abraham, ¿ya? Y esto iba a suceder 1800 años después, y se confirmó, como les digo, con la muerte de nuestro Mesías, y ahí empezó a ser bendita todas las naciones de la tierra, hasta que entre toda la plenitud, ¿cierto? Eso es lo que está hablando este capítulo, eso es lo que representa y lo que el Señor ya estaba diciendo que iba a hacer, ¿ya? Y ahí ya estaba su misericordia a los gentiles igual. Él nunca ha sido un Dios malo, un Dios egoísta. Si bien es cierto, él escogió a su pueblo para que el pueblo de él llevara esta salvación o esta palabra a todas las naciones, pero aún así él piensa en el pueblo gentil y aún así él también lo tenía considerado desde este tiempo, imagínense. Desde antes que naciera el pueblo de Israel, ya tenía considerado al pueblo gentil. Ya lo tenía, le dijo a Abraham que iba a hacer un pacto también con él sobre este pueblo gentil y iban a ser todas estas naciones benditas. ¿Ya? Vamos al versículo 20, dice, después de estas cosas sucedió que se informó a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado hijos a Nacor tu hermano, a Uz su primogénito, a Buz hermano de este, a Kemuel padre de Aram, y a Keset y a perdón, a Pildas, a Gidlaf y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 parió Milca a Nacor hermano de Abraham y su concubina cuyo nombre era Reuma, también parió a Teba, a Gaham, a Taaz y a Maaca. ¿Por qué es importante esta descendencia? Obviamente son los parientes de Abraham, porque de aquí ahora, si Dios lo permite, después cuando veamos el versículo, o sea, el capítulo 24, nos vamos a dar cuenta que este Betuel es el padre de Rebeca. Rebeca es la esposa de Isaac, ¿ya? Dice el capítulo 23. Los años de la vida de Sara fueron 127, ¿ya? Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Ya, o sea, ahí ya se había ido a Hebrón, ya estaba en Hebrón. Ya después de Berseba se fue a Hebrón. Pasaron, ¿cuánto? 37 años estuvo con Isaac. O sea, Isaac tenía 37 años cuando falleció Sara, ¿ya? Dice, y acudió Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Y se levantó Abraham de junto a su difunta, y habló a los hijos de Ed, extranjero y peregrino soy entre vosotros, dame propiedad de sepultura entre vosotros para trasladar y sepultar a mi difunta. Y los hijos de Ed respondieron a Abraham diciendo, miren lo que les dice, óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. O sea, de esa forma lo tenían catalogado a Abraham. Para ellos era como un príncipe de Elohim. Ellos tenían conocimiento de Elohim. Ellos sabían quién era por Abraham. Porque recordemos que él siempre invocaba a Adonai, ¿cierto? Siempre sacrificaba a él, siempre lo invocaba. Ellos sabían que Elohim era el Dios de Abraham. Entonces, por eso ellos sabían ¿cómo se llama? Que servía a ese Dios. Y sabían que era un Dios verdadero porque le dicen, tú eres como un príncipe de Elohim entre nosotros. O sea, era como un enviado de Dios en ese lugar. Y estaban bendecidos por Abraham, ¿ya? Dice, eh, óyenos, Señor mío, tú eres un medio de nosotros, un príncipe de Elohim. Sepulta tu difunta en lo más escogido de nuestros sepulcros. O sea, le dieron lo que él quisiera escoger. Y fuera y la sepultaron sin ningún problema. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para sepultar a tu difunta. Imagínense. Pero Abraham se levantó y se postró ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Het, y les habló diciendo, si tenéis voluntad
de que sepulte a mi difunta, separándola de mi presencia, oídme e interceder por mí ante Frón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de la Macpela, que tiene al final de su campo, que por plata cabal me la dé como propiedad de sepultura ante vosotros. Este Macpela significa como sepulcro doble, ¿ya? Después, obviamente, porque iba a estar ahí Abraham y Sara, Rebeca con Isaac, y después iba a estar Lea con Jacob, ¿ya? Eso significa Macpela, como sepulcro doble o doble tumba. Dice, y le dice que interceda a Efrón, el Eteo, ¿cierto? Para que él le dé, por un precio justo, le dé la propiedad. Dice, dice, no, señor mío, óyeme, le dice, el campo y la cueva que está en ella te la doy en presencia de los hijos de mi pueblo, sepulta a tu difunta. Pero Abraham se postró ante él, ante el pueblo de aquella tierra, y habló a Efrón ante el pueblo de aquella tierra, escuchadme, si te escúchame si te parece, acéptame el valor del campo y sepultaría allí mi difunta. Y Efrón respondió a Abraham diciéndole, Señor mío, óyeme, ¿qué es entre nosotros y qué es entre tú y yo una parcela de 400 ciclos de plata? Yo no me acuerdo si la anoté, pero era como, a ver si la anoté por acá. Ah, sí lo anoté, ya. Eh, un ciclo de plata es más o menos como entre 9 y 17 gramos de plata. Eso es más o menos un ciclo de este tiempo, ¿ya? O shekel, que también le llaman en hebreo. Y lo que más o menos pagó fueron como entre 3,6 kilos o hasta 6,8 kilos. Eso es lo que más o menos pagó por ese terreno. Lo que hoy en día, más o menos el euro, o sea, un kilo de plata es como 1.000 euros. O sea, estamos hablando entre 3 y 6 millones de pesos actuales, más o menos, algo por ahí. Eso es lo que se pagó por ese lugar, ¿ya? Donde está la cueva más pela y ese terreno, si se puede decir, ¿ya? Que no está muy alejado de lo que hoy en día venden algunos, o sea, no, algunos se pasan obviamente, pero es más o menos algo justo, se te puede decir, porque eso es lo que está diciendo, que sea algo justo. Ya, entonces, entre 3 y 6 millones de pesos es algo justo por un terreno donde poder sepultarla, ¿ya? Dice, entierra pues a tu difunta, y atendió Abraham a Efrón, y le pesó a Abraham a Efrón la plata que había dicho a oído de los hijos de Het, 400 ciclos de plata avalada por los mercaderes, ¿ya? Y se estableció el campo de Efrón, que estaba en la Macpela, delante de Manré, el campo y la cueva que estaba en él, y toda la arboleda que estaba alrededor del campo en todo su límite, quedaron en posesión de Abraham a la vista de los hijos de Het, y todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Esto está aquí, mire, voy a cambiar la imagen y lo vamos a poner acá. A ver, esa, aquí está, no sé si se alcanza a ver ahí, ahí está Hebrón, ¿cierto? Y al ladito está ahí dice, The Cave of Macpela, que está en inglés, dice la cueva de Macpela, ahí está Hebrón y hasta el ladito está, pero ese es el lugar, ya, esa parte de ahí, que es, ¿cómo se llama? Que compró Abraham por un precio justo, ¿cierto? Y eso está hasta el día de hoy ahí en Israel. Eh, Vamos a leer el último versículo. Dice, y el campo y la cueva que estaba en él fue escogido como posesión de Abraham, como propiedad de sepultura procedente de los hijos de Het. Y eso durante todo el tiempo, aunque después Abraham falleció, todo eso, siguió perteneciendo a la descendencia, qué sé yo, y no, nunca se ha destruido, ni se han quitado, ni nada de eso. O sea, eso es lo que pasaba en ese tiempo. O sea, cuando uno hacía algo de palabra, la palabra valía mucho. Hoy en día, o sea, uno le dice, oye, ¿sabes que te voy a comprar tal cosa?
Ya listo, y nos juntamos tal, y nunca llega, nunca compra. O sea, la palabra de hoy en día no vale. Pero en ese tiempo, la palabra de una persona valía mucho. Y si ellos pactaron en 400 ciclos de plata, es lo que era, y nadie más se metía, y nadie se la quitaba, y nadie se metía en esa posesión. Imagínense, y aparte que los hijos de Het tenían a Abraham como príncipe de Elohim, o sea, lo respetaban mucho, tenían mucho respeto por él. ¿Ya? Y aún después de la ascendencia, aún así, no, nunca fue y se la quitaron, sino que siguió siendo de ellos, hasta incluso cuando estuvo Israel en Egipto, y que después salió y fue a tomar la posesión de la tierra, todo eso, todavía estaba la cueva. Entonces, no puedo decir todavía están los restos ahí porque no se sabe, porque ya por tanto tiempo que ha pasado, capaz que hayan sido polvo, pero sí está la cueva, ¿ya? Entonces no fue destruida ni nada de eso, ¿ya? Bueno, terminamos el capítulo 23, después vamos a ver, obviamente, 24, 25, bueno, vamos a ir viendo como los más importantes, aunque todo es importante, pero lo que nos convoca a nosotros, que es ver el tema mesiánico, ¿cierto? Y vamos a ir después viendo los otros libros, vamos a ir viendo todo donde sale Yeshua y donde habla de la parte mesiánica, que es lo que queremos ver, para poder llegar al libro de Mateo y ya tener en cuenta, tener como un cronograma o tener una visión amplia de por qué llegó el Mesías, ¿cierto? En ese tiempo llegó a- al pueblo de Israel, ¿cierto? A la casa de Israel, ¿cómo se llama? A salvar al pueblo, si se puede decir, pero no salvarlo de una forma física, sino que de una forma espiritual, del alma, de los cautivos del diablo, es lo que explica ahí en Isaías, ¿ya? Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y lo estamos viendo en otra oportunidad si así Dios lo permite, ¿ya? Que estén muy bien, bendiciones a todos y cualquier consulta, duda ahí pueden escribir sin ningún problema y ahí se contestará. Que estén muy bien.